Un cerro que de aquí, los que somos más viejos sabemos, se llama, creo que el Cerro de la Corona en realidad, ¿no? Pero hace muchos años, cuando nosotros éramos niños, y sobre todo si usted vivía aquí, viendo para allá, se alcanzaba a ver el cerro y decía Pepsi. Sí, pues por eso muchos de nosotros lo conocíamos así, como el Cerro de la Pepsi. Ese es el Cerro de la Pepsi. Bueno, entonces, pero vamos a guardar esa imagen y vamos a concentrarnos en la majestuosidad del Himalaya, que así podemos comparar la imagen que muchos tenemos de Cristo con lo que realmente Él es. Porque si podemos contemplar a Jesucristo resucitado, como realmente es, entonces nuestro deseo por la belleza será realmente satisfecho. Y más importante, si podemos contemplar a Jesucristo como realmente es, podremos vivir nuestras vidas en una constante, sincera y gozosa adoración y obediencia a Él. El capítulo 28 de Mateo que leímos será la ventana a través de la cual podamos esta mañana, con la ayuda de Dios, contemplar la inigualable gloria del Cristo resucitado. Incline su rostro un momento, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, en tu nombre nos disponemos a meditar en tu palabra. Con humildad te pedimos que nos guíes, Señor, que trasciendas nuestras limitaciones y podamos ser claros al exponer tu palabra. Permite que tu iglesia esté dispuesta a recibirla como palabra tuya y no de hombre, que todos en este lugar salgamos con el corazón alegre, con el corazón feliz después de saber en el Cristo resucitado en el cual hemos creído. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bien. Entonces, vamos a contemplar tres cimas de esta cordillera del Himalaya majestuosa, que es el Hijo resucitado de Dios. Vamos a ver la cima de su poder, la cima de su consideración y la cima de su determinación. El Señor Jesucristo es todopoderoso. El Señor Jesucristo es amable y considerado y noble como ninguno. Y el Señor Jesucristo tiene un propósito y está determinado a lograr ese propósito. Esos tres rasgos de su carácter son fundamentales si es que Jesucristo va a satisfacer nuestro deseo de admirar y de adorar su grandeza. Porque no podemos admirar a alguien que no tenga un poder infinito, que además de eso no sea el más considerado y el más amable de todas las personas, y que además no tenga un propósito noble, un propósito definido, y que esté absolutamente determinado a cumplir ese propósito. Ese es el modelo de persona que estamos dispuestos a admirar y adorar. Y ese es el modelo y esa es la razón por la que muchos novelistas y muchos poetas y los autores de los cómics y los guionistas de Hollywood han tratado de crear personajes con estas características: poderosos, nobles, determinados. Hermanos, pero Superman y Batman y el Wolverine, ellos no satisfacen nuestro deseo, o no lo satisfacen más de admirar a alguien real con estas características, más que si nosotros contempláramos este cuadro y pretendiéramos estar ahí. Un cuadro nunca, por mejor pintado que esté, o por bien pintado que esté, va a compararse con la realidad. Es decir, no es lo mismo contemplar un paisaje como este que estar ahí y contemplarlo. Bueno, eso pasa si comparamos todas estas virtudes de los superhéroes que nos han tratado de meter en la cabeza, y ahora tan fructífera y tan en boga que está esta tendencia de los guionistas hollywoodenses de hacer películas de cómics, y sabemos que es ficción, pero por eso digo que esa es la ironía. Sabemos que es ficción, y vamos y vemos y quisiéramos que Superman fuera real, y quisiéramos que el Hombre Araña fuera real para que nos salvara.
pero sigue siendo un cuadro, sigue siendo ficción. Así que debemos poder admirar lo real, debemos poder admirar al original. Necesitamos ver al original todopoderoso, al original noble, al original salud determinado para poder admirarle y adorarle. En otras palabras, necesitamos poder contemplar a Jesucristo resucitado, porque Él es el único digno de ser admirado y de ser adorado. Amén. Y Mateo 28 nos ayuda a poder hacerlo. ¿Cómo? Bueno, le voy a decir cómo. En Mateo 28 están registradas dos apariciones del Señor Jesús después de su resurrección. Primero aparece a las mujeres en el versículo 9. Si usted lee en su Biblia el pasaje que leímos de Mateo 28. He aquí, dice la Biblia, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Luego en el versículo 17 aparece a los 11 discípulos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hay una palabra común en ambos versículos. Esa palabra es la adoración. Y es claro que la Biblia nos quiere enseñar aquí es que la manera apropiada de responder a Jesús resucitado es precisamente la adoración. Y tenemos que percatarnos, hermanos, de lo extraordinario que es esto. Es decir, que la Biblia nos enseña a través del ejemplo de las mujeres, a través del ejemplo de los apóstoles, que la forma apropiada de responder a Jesucristo es adorarle. Es algo que debemos tomar en consideración y que debe hacernos reflexionar. Porque si se acuerdan, cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, allá al inicio de su ministerio, una de las tentaciones, una de las cosas que le pidió Satanás al Señor Jesús fue precisamente eso. ¿Recuerdan? Satanás le dijo: te voy a dar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Solamente. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué implica que el Señor Jesús haya recibido la adoración primero de las mujeres y luego de sus discípulos? Implica que la resurrección de Jesucristo certifica de una vez y para siempre que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. No en el sentido de que como Israel es el Hijo de Dios. No en el sentido en el que usted y yo somos hijos de Dios, sino en el sentido de, pudiéramos decir, la gramática griega. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y cuando usted oye la expresión hijo de, esa expresión es equivalente a un signo de igual a. Cuando la Biblia entonces dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, en realidad lo que la Biblia está diciendo es que Jesucristo es igual a Dios. O sea que si Jesús dijo a Satanás cuando le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el pasaje de Mateo 28 vemos que Él acepta la adoración de María y de sus apóstoles luego de su resurrección. Es porque regresar de la tumba acaba con cualquier duda que pudiera haber con respecto de que Jesucristo de Nazaret es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Hoy que celebramos esa resurrección es un gran día para reafirmar nuestra convicción de que Jesucristo no es solo un hombre. Jesucristo no es un gran profeta. Jesucristo no es un ángel. Jesucristo no es la primera criatura que Dios hizo. Jesucristo desde siempre y para siempre es el Dios mediante quien y para quien todo lo que existe fue creado, incluido su persona y la mía. Amén. Así que Mateo nos llama a adorar a Jesucristo resucitado. ¿Por qué debemos hacerlo? Primero, por su infinito poder.
En el versículo 18 de Mateo 28 leemos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hermanos, hemos leído tantas veces este versículo, cada año lo leemos en Resurrección, pero de tantas veces que lo hemos leído, hemos perdido de vista lo que este texto implica. Así que debemos detenernos un momento y pensar en lo que Mateo quiere decir cuando registra las palabras del Señor. Y lo que quiere decir es que Jesucristo resucitado, fíjese, tiene más poder que el presidente Obama, que la primer ministro Angela Merkel, que el primer ministro de Gran Bretaña, que Peña Nieto también. Todos los cuatro juntos, el Señor Jesucristo tiene más poder que él. Es más, si pusiéramos en una balanza, en un lado de esa balanza, a todos los gobernantes de todas las naciones del mundo en un lado, y el poder que tiene el Señor Jesucristo del otro, la balanza de los demás subiría al aire de inmediato. La balanza se inclina totalmente al lado del Señor Jesús, porque a Cristo se le ha dado toda autoridad en la tierra. Cristo resucitado tiene el derecho a decirle a cada hombre, a cada mujer, a cada niño en el mundo lo que debe pensar, lo que debe decir y lo que debe de hacer. Él tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas, sobre cada ciudad, sobre cada estado, sobre cada nación. Así que nuestra declaración como cristianos en este domingo de resurrección es esta: Jesucristo resucitado es el Rey y tiene absoluta e ilimitada autoridad sobre cada una de nuestras vidas. Eso es lo que proclamamos como cristianos hoy que celebramos la resurrección, que Jesucristo es el Rey y que Él tiene autoridad sobre cada una de las vidas que pueblan este planeta. Si alguien no lo adora, si alguien no lo obedece, si alguien no confía en Él, fíjese, está siendo culpable de alta traición al Rey Jesús, quien es Rey sobre todas las cosas. Y la base de esa autoridad es la resurrección de entre los muertos. Con ella, Dios le otorga a su Hijo la suprema autoridad sobre todo lo que respira. Toda autoridad me es dada en la tierra, dice el Señor Jesús. Y eso quiere decir que Él gobierna sobre nuestras vidas. Eso quiere decir que Él gobierna sobre nuestra actividad y nuestra conducta sexual. Eso quiere decir que Él gobierna sobre nuestros trabajos y sobre nuestros negocios. Él gobierna sobre nuestros hijos. Él gobierna sobre nuestras vacaciones. Él gobierna sobre nuestros cuerpos. Todas nuestras personas le pertenecen a Él. Esa es una realidad. Así que si alguien se resiste a esa autoridad, si alguien no siente admiración por ese infinito poder y esa infinita autoridad, y en lugar de eso pretende ser esa misma persona su propio rey, su propia autoridad, es duro pero es real. Esa persona será ejecutada el último día por alta traición.